Bueno, pues buenos días. Bueno, el tema 2 ya lo terminamos el otro día, que lo terminamos súper rápido, porque el tema 2 son 10 artículos. Nos quedamos por el artículo 74 del tema 3 y hoy lo que vamos a hacer son dos cosas. Terminar el tema 3, que nos quedan un par de artículos y ya está. Y vamos a hacer como una introducción a supuesto práctico, ¿vale? En plan, lo más básico de supuesto práctico, para que la semana que viene, que tendrán clase con él, pues no les ponga un supuesto y no sepamos qué hay que hacer, sino que más o menos vamos a tocar los artículos y las cositas que hay que tener en cuenta antes de empezar a hacer un supuesto y no quedarnos pensando en eso en el momento del supuesto práctico, ¿vale? Yo tengo el esquema de los procedimientos nuevos, ¿vale? Porque hubo una reforma para los que ya es su segundo año, hubo una reforma súper grande no, pero hubo una reforma bastante grande de los juzgados y los tribunales de la ley GRIP, del artículo 14. Y claro, el esquema no lo traje impreso porque realmente me parece que es muy básico, es decir, o muy básico o muy avanzado. No les sabría decir, pero sí considero que para empezar a ver supuestos, ese dato tendría que ese esquema tener muchas cosas más para hacer la primera vez que vamos a ver supuestos. Entonces, yo se lo voy a pasar por el WhatsApp para que ustedes lo tengan y si quieren, le van añadiendo cosas o simplemente lo tienes al lado y lo sacas y lo pueden traer impreso el miércoles, que como van a hacer el primer supuesto práctico, aunque van a tener la ley, pueden tener la filetilla porque es el primero. Entonces, aquí al examen todavía queda tiempo. Entonces, para por lo menos ir sabiendo dónde estamos. Yo se lo mandaré después por el grupo y ustedes le echan un ojo. Hoy sí me voy a guiar un poco yo del esquema, porque para mí es un poco más fácil verlo así, pero ustedes lo van a ver en la ley para que sepan directamente buscar las cosas en la ley. Y empezamos ya a quitarnos ese pequeño miedo que luego en el supuesto de este año fue lo que nos salvó a los que aprobamos. Saber buscar en la ley. Porque yo creo que estábamos todos un poco de aquella manera, de un supuesto que nunca habíamos visto, pero los 200 que aprobaron, no estoy segura, bueno, segura que todos sabemos que está en la ley, pero que supimos identificar rápido qué era lo que se pedía y qué era lo que teníamos que poner. No voy a decir los 200 ni los 300, pero por lo menos lo contestamos todos, pues fue más bien estrategia, con conocimiento, pero también con estrategia, ¿vale? Y eso es lo que un poquito vamos a ver. Voy a parar este... Un momento aquí. Soy pésima para la tecnología, te lo juro. Nos quedamos en el 74. Habíamos visto el 78, ¿verdad? De la legislación permanente, porque lo vimos en conjunto con el 73. Y vamos a repasar un poco. Vamos a repasar un poco. Muy sencillo, no voy a volver a preguntar todos los derechos fundamentales, porque no da tiempo, pero un poco. ¿Cuál es el título de la corona? El 2. ¿Y el de las Cortes? ¿Y el primero de la Constitución? El título 1. Derechos y deberes. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 169. Disposiciones adicionales, 4. 4. Transitorias, 9. Derogatorias y finales, 4.911. Si nos lo aprendemos así, nos aprendemos así a disposiciones, nunca se nos van a olvidar. Como números largos, 4.911, 4911. ¿Dónde están los derechos fundamentales? ¿Qué título? Capítulo, sección 121. Tampoco se nos olvide. Ya está, solamente eso para que no dé tiempo de hacerlo todo. Vamos al artículo 74 de las generales. Ya vemos las cortes, ya vemos cuál es la Cámara Alta, cuál es la Cámara Baja, por cuántos diputados está compuesto el Congreso, por cuántos senadores, ya vimos todo eso el otro día. Y hoy vamos un poquito a terminar de verlo y hablar sobre la ley orgánica ordinaria, que también es súper importante. Vale, artículo 74. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta, es decir, la común,
para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. La corona. ¿Se acuerdan que el otro día, hablando de la corona, dijimos que todo lo que pasa en la corona son las Cortes juntas? Porque muchas veces vamos a ver que es por el Congreso y luego el Senado, que siempre es el Congreso, el Congreso siempre va por delante, y luego el Senado le va siguiendo para aprobar lo que el Congreso ya aprobó, porque el Senado realmente, por iniciativa propia, eso tiene una competencia, que es la del 155, ¿vale? Solamente tiene esa, que es donde único van a ver que pone el Senado primero antes que el Congreso. Entonces siempre vamos a ver que el Congreso es el papá y el Senado es el hijo que va detrás, menos en la corona, porque en la corona tienen que ser los dos juntos. Las Cortes juntas siempre ponen las Cortes Generales y son pequeños detalles, pero son pequeños detalles que marcan la diferencia. En plan, una pregunta perfectamente puede ser algún procedimiento y que te ponga el Congreso, el Senado o las Cortes. Y siempre pensamos que es las Cortes, ¿no? A veces es el Congreso solo y el Senado va detrás. Entonces, cuando son esos detalles, las Cortes Generales juntan todo el título, siempre son ellas dos. Y aquí te lo dice. Yo al lado de esto pondría la corona. Pues, aunque sabemos que el título es la corona, pondría alguna notita y pondría la corona. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. Cuando dice solo mayoría, es mayoría simple. ¿Vale? Cuando pone solo mayoría, es mayoría simple. El otro día ya hablamos que la mayoría absoluta es la mitad más uno del Congreso, que serían 176, pues tiene que estar todo reunido. Si son 350, tiene que ser 175, la mitad más uno. Pero cuando es mayoría simple, es la mitad de los votos de los que estén. Si fueron 20 y 11 dicen que sí, es mayoría simple. No tienen que estar reunidos todos, sino los que vayan. ¿Vale? Porque son decisiones que no requieren mayor importancia, es rápido. Entonces, los que estamos aquí decimos que sí, la mitad más uno, pues venga, ya está, por mayoría absoluta. Al igual que si hay 70, que si van 70, perdón, mayoría simple, si van 70 y de 70, 36 dicen que sí, adelante, porque es mayoría absoluta, es mayoría simple, son los que están ahí, es más fácil de aprobar, ¿vale? Cuando diga solo mayoría, es eso, mayoría simple. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso. ¿Ves? Ya empieza el Congreso, porque es más importante. Dos, por el Senado. Es aquí donde hablamos antes que solamente, realmente es uno, pero bueno, aquí dice que son los dos. En estos dos artículos es cuando el Senado, cuando lo veremos más adelante en la organización territorial, es cuando el Senado toma la iniciativa. Y suelen ser para cosas de ámbito territorial, porque el Senado es la Cámara Territorial. Pues le voy a poner un ejemplo, lo que pasó con Cataluña, cuando tú le estás diciendo a una comunidad autónoma, mira, esto no lo puedes hacer, que era lo que pasó, y ellos querían hacer un referéndum consultivo, que era ilegal, y el Estado le estaba diciendo, ustedes no pueden votar que ahora quieren ser independientes y porque a ustedes les dé la gana. Esto tiene que llevar unos procedimientos, y ellos aún así lo hicieron. El que le dio el toque de alarma primero al presidente de la comunidad autónoma no fue el Congreso, fue el Senado, porque es la Cámara Territorial, la de la comunidad autónoma, la del territorio. Y esto te lo dice, es lo que te dicen los artículos. Señores, primero va el Senado y le dice al presidente, en este caso a Puigdemont, esto no lo puedes hacer, frénate. Es el único caso en el que el Senado va a tomar como la iniciativa, siempre va a ser el Congreso, pero el artículo específico lo veremos en el tema correspondiente. Pero para que ustedes vayan sabiendo un poco dónde estamos, es ahí solo. Y luego cuando te habla del 158, que es los fondos compensatorios de las comunidades autónomas, es que ahí existe un fondo para que las comunidades autónomas todas tengan un poquito un equilibrio económico, lo mismo, ¿no? Entonces hay un fondo en el Estado que a aquellas comunidades autónomas que quizás lo necesiten un poquito más, pues se les va a dar un dinerito más para que todo sea un equilibrio. Y como también es territorial, todo lo que tenga que ver un poco con la comunidad autónoma, ahí va a ser el Senado el que diga, vale, yo primero hablo y luego el Congreso. Pero son muy pocos casos. Y el Senado no era como que tenía la potestad para sancionar a las comunidades autónomas, que equivocaba. O había una pregunta, pues, El Senado para sancionar, para firmar las leyes. sancionado, no tiene alguna irregularidad, estoy... A ver, puede ser que el Senado tenga alguna potestad para ir contra la comunidad autónoma. Eso es el artículo 155.
Yo puse el ejemplo de Cataluña porque fue el ejemplo más evidente o el más fácil que voy a explicar. Es el Senado que va y le dice a la comunidad autónoma. ¿Vale? Hay una pregunta que hace referencia a esto. A eso es el 155. Es el Senado el que te dice, para, pero no es lo mismo sancionar, porque sancionar es firmar una ley. Y las leyes, o sea, las sanciones las promulga el rey, ¿vale? Pero en la comunidad autónoma lo hace el presidente del gobierno de la comunidad autónoma en nombre del rey, ¿vale? Son dos cosas diferentes, pero el Senado sí puede como levantar la mano y decir, te estás pasando a la comunidad autónoma, te estás haciendo algo ilegal. Eso es lo que creo que puede ser la pregunta que viste. Y es ahí cuando es la única que sale, porque claro, todos pensamos que es el Congreso, pero en este caso concreto es el Senado. Entonces a lo mejor te lo preguntaron, te lo pudieron preguntar, te lo pudieron revisar, pero sí es él el que dice, mira, comunidad autónoma, se te está yendo, párate, porque él es la Cámara Territorial, pero es la única, en el 155. De hecho, pasó así, y se estuvo tal cual ese artículo en las noticias. Yo veo muchas noticias, y siempre hago hincapié en las noticias porque cuando empiezas a estudiar, empiezas a ponerle nombre a todo lo que ves en la tele. Y se hace muchísimo más fácil cuando tú controlas el temario y estás viendo lo que está pasando en la vida real y lo relacionas súper rápido y se te queda muy bien. Entonces, este artículo se nombró mucho en la televisión, en las noticias, cuando pasó. Oye, ahí que querían hacer una reforma de la Constitución para el aborto. Exactamente. Quieren hacer una reforma y quieren reformar el artículo 43, que es el de la salud. Pero ese artículo ya se reforma. Pero no sé si lo que quieren, porque yo les di una vuelta pensando, ¿pero qué es lo que quieren? Porque la salud ya quitaron lo de la palabra, o sea, la única reforma que hubo fue la de discapacitado por disminuido, pero no sé si lo que quieren es añadir un artículo, porque claro, no estamos entre los derechos fundamentales, estamos entre los principios rectores, estamos en capítulos diferentes. Entonces, no sé si lo que quieren es añadir algún apartado donde no se pueda ir contra la salud de la mujer o algo así. No lo sé, pero hay una disputa súper grande con eso, porque reformar la Constitución no es fácil. Por eso, cuando vimos la Constitución y damos las características de la Constitución, una de las características es que la Constitución es agraviada, porque su proceso de reforma no es fácil. Mucho, perdón, mucho más fácil es reformar los derechos fundamentales. Pues imagínate cualquier artículo de la Constitución, es que es nuestra norma base. Entonces requiere el proceso de reforma, gracias a Dios, habemos gente en el título 10, no es sencillo. Entonces por eso creo yo que está el revuelo por todo lo que está pasando en Madrid y con las chicas que no pueden abortar. O sea, realmente pueden, porque la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en sanidad. Entonces yo como comunidad autónoma podré poner lo que yo quiera, pero es que hay una legislación estatal que no te deja que tú atentes contra el derecho de la libertad de la mujer a decidir si quiere abortar o no. No vamos a entrar si está bien o está mal. Tú como comunidad autónoma, aunque tengas la competencia en sanidad, que la tienes, y también lo veremos en el 148, 148 y 149, esas competencias del Estado y de la comunidad autónoma, tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana, porque hay una ley estatal que te está diciendo que no. O sea, que tenemos la libertad de decidir qué hacer. Pero ¿qué está haciendo la Comunidad Autónoma de Madrid? Poniéndole trabas al procedimiento de las chicas. ¿No? Prácticamente no se puede abortar en una pública. Tienes que irte a la privada. Entonces, claro, eso tampoco lo puedes hacer porque tú le estás poniendo trabas a una ley, a un derecho que tienen las mujeres. Por eso lo quieren meter por vía constitucional como para darle más importancia. No sé qué pasa. No vamos a entrar en la porque si no lo termino, no me den bola, no me den bola, porque me tanto feo. Vale. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. ¿Ves? En las 12 votos empezaba el Senado, pero si ellos no se ponen de acuerdo, aun siendo el Senado el que tiene la iniciativa, decide el Congreso, porque el Congreso es como un poco, no, es más importante realmente, es que los diputados son los que deciden todo, por mayoría absoluta. Artículo 75, y esto yo sí lo subrayaría, las cámaras funcionan en pleno y por comisiones.
En pleno son todos los 350 y por comisiones son como grupos de trabajo. ¿Vale? Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Y arriba donde pone proyectos yo pondría gobierno. Y donde pone proposiciones de ley pondría las Cortes Generales, donde les quepa. Porque los proyectos son del gobierno, es decir, es el gobierno el que lo hace, y las proposiciones son de las Cortes Generales. ¿Vale? Son diferentes, o sea, tienen dos vías distintas. Los proyectos de ley los aprueba bueno, los hace el gobierno y las proposiciones de ley las hacen las Cortes Generales. Y esto sí, sí lo he visto en algún examen y a mí me costaba hasta que entendí que proposiciones, que es más largo, porque lo mezclaba. Como proposiciones es más largo, las Cortes, como son dos, pues ellas dos. Porque siempre lo mezclaba, decía proyectos, proposiciones, pero si es lo mismo. Pero una las hace uno y otra las hace otro. Entonces, mi regla mnemotécnica ahí fue poner la proposición, que como las cortes son dos y proposición es una palabra más larga, pues como las cortes son dos y son más, pues la palabrita más larga. El Pleno podrá, decir todos ellos, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Vale. Y en el punto 3, en el 75.3, si quieren lo copien y si no, no, pero esto es un consejo. Con este artículo y con el artículo 86.1 y con el artículo 87.3, yo me haría un esquema y lo pondría al lado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora nos vienen tres artículos que nos dicen, a excepción de, y son muy parecidos los tres, los vamos a ver los tres juntos para que se den cuenta de lo lioso que puede ser. Y sí o sí se pregunta. Entonces, el artículo 75.3 te dice, quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de base y los presupuestos generales del Estado. Es decir, de este artículo quedan exceptuadas estas cuatro cositas. Vale, vamos al artículo 86.1 y en los decretos leyes nos dice, y nos ponen, no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho general, ni al derecho electoral general. Nos dice otras cuatro cosas que no se pueden hacer. Y nos vamos al último. 87.3. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributaria o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Otra vez nos está diciendo que no. Es decir, en un título hay tres artículos que nos están diciendo que no se pueden hacer determinadas cosas con determinadas materias. Y se mezcla muchísimo. Y da lugar a confusión, porque prácticamente te está diciendo lo mismo los tres. Pero en una te mete la reforma, en el otro te mete el régimen electoral, en el otro te dice las cuestiones internacionales. Entonces, yo de este tema, mi tarjetita al final tenía artículo 75.3. No se podrá hacer un proyecto o proposición de ley con objeto de delegación y ponía, no, una reforma, otra cuestión, otra ley orgánica y otro presupuesto general del Estado. Al lado ponía artículo 86.1 y ponía el decreto ley no se puede sobre las instituciones básicas del Estado, sobre el título 1, sobre el régimen de las comunidades autónomas y el derecho general, electoral general. Y luego ponía 87.1, 3, la iniciativa popular, la que requiere la firma, no se puede de la ley orgánica, de las tributarias o de carácter internacional ni de la prerrogativa de gracia. Y lo ponía así, las tres juntas, porque te mezclan, te mezclan las tres. Y si no te lo aprendiste de memoria o le diste algún sentido, es una pregunta donde puedes caer. Y puedes caer con toda la razón del mundo porque se mezcla, ¿vale? Artículo 76. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente,
podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público y su realidad interés público. Porque vemos muchas veces interés público, orden social, interés general, no, interés público. Aunque es lo mismo, literalmente te dice público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda a las acciones oportunas. Si se abre una comisión de investigación y se ve que se está cometiendo un delito, aunque la comisión de investigación en su resultado diga se está cometiendo un delito, eso no vincula a las cámaras, porque las cámaras hablamos el otro día que son inviolables y son impunes. No les pasa absolutamente nada. Sí pasa, lo hablamos, pero es obligatorio. Sí pasa, pero bueno, en el ejercicio de sus funciones soy inviolable. Entonces, tú puedes crear una comisión de investigación sobre un asunto de interés público, la corrupción, y en esa comisión de investigación darte cuenta que están cometiendo delitos. Tú, como comisión, das tu informe, pero no va a pasar nada. Ni vincula la cámara, ni tienen que hacer nada con él ahora. Tú puedes coger ese informe y dárselo al Ministerio Fiscal para que el Ministerio Fiscal, que sí puede, comience una investigación. ¿Vale? Vale. Será obligatorio comparecer al requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que pueden imponerse por el incumplimiento de esta obligación. Artículo 77. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas. Y ahora, subrayo, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Tú no puedes ir a hablar con el presidente del gobierno, tú como individuo, tú o presidente o cualquier diputado, tú te puedes presentar ahí en la corte. Ahora, nosotros podemos hacer por escrito, ustedes nos dejan llegado, me imagino que sí, todos somos jóvenes. Lo del change.org, cuando quieren cambiar alguna ley, en plan, vota en una página, tenemos no sé cuántas firmas. Pues es eso, cuando los ciudadanos quieren pedir algo, o en el caso por ejemplo, el pescadito, la madre que se ha movido muchísimo para que no se puedan hacer documentales sobre un niño que está muerto o que lo han asesinado y encima hacemos documentales sobre la persona que lo asesina, que me parece algo, está guapísimo verlo, pero me parece aberrante. Y esa madre ha movido cielo y tierra para que ese documental que encima se grabó en la cárcel, no salga. Pues eso es presentando escritos al gobierno, presentando para crear leyes que prohíban estas prácticas. ¿Vale? Eso es el ciudadano escribiendo y pidiendo firmas para poder llegar al gobierno, porque ella, aunque salga en los medios de comunicación, no puede ir y presentarte al Congreso de Diputados y decir, mira, necesitamos una ley que investigue qué está pasando, cómo somos capaces de tener vídeos de personas que están dentro de la cárcel y están contando su historia como si ellos fueran grandes protagonistas de una historia en la que el protagonista es una persona que ha sido víctima de un asesinato y no es ella, ni es él. Y lo vemos también con lo de Rosa Veral, que también salió desde la cárcel hablando. Y es está guapísimo, pero es surrealista. Pues ahí están los padres de esas víctimas luchando para que eso se cambie. ¿No se ha conseguido? No, pero cuando salen en los medios de comunicación pidiendo esos derechos y pidiendo que firmemos nosotros esos derechos, significa que es esto, que nosotros tenemos voz, pero tiene que ser por escrito y por firma, que ahora sigo bien. Las cámaras pueden remitir al gobierno las peticiones que reciban. El gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo exijan. Esto ya, si el Congreso de los Diputados considera que hay un tema que es necesario llevarlo a debate de votación en las cámaras, se lo pide al presidente y el presidente lo habla. Al igual que ellos tienen la obligación en todo momento de responder y de las preguntas que se hacen entre ellos sobre transparencia, sobre qué se hace con nuestro dinero, tienen la obligación de responderlo. No lo responden, pero tienen la obligación de hacerlo. Y todo eso lo sabemos por la Constitución. Y cuando lo vean, si les interesa en algún momento ver los debates o las noticias que ponen y hablan de esto, se darán cuenta que hay un montón de cosas que no se hacen que deberían de hacerse. Y les recomiendo que se lo pongan, que se lo pongan. Al igual también que les recomiendo que se vean los del 091 de la policía,
si no lo han visto, lo de que Dimax, creo que es que se pone está guapísimo y repasan un montón de penas, porque además te pone abajo los delitos que son, y yo incluso lo buscaba en el código y me ponía y decía, ay, qué guay, porque te estás todo el rato repasando, pero viendo cosas que te interesan. El 0,91 tiene 2% de audiencia, una soy yo, otra se lo pone ustedes seguro. Que usted- Creo que es el IMAX, no, no, es que lo ponen los fines de semana por la noche. Y entre semana también, y los repiten, pero tú ves las intervenciones policiales y te ponen los delitos que se están cometiendo en esos momentos. Y te resuelve un montón de dudas y luego te vas a hacer gracia, pero lo vas a ver en los supuestos y vas a decir, coño, esto lo vi yo. Y está muy guay porque estás todo el rato repasando, te pone delito de lesiones y ya tú piensas, que te voy a decir un todo no sé cómo decirlo. La pena, Y tío. te pone las penas, te pone todo. Y está súper divertido. Y están repasando mientras están viendo un documental interesantísimo, además. Porque es de verdad, está con los policías de verdad. A ver, no tengo todo tipo de ver la tele, pero las cosas que me gustan me las pongo y así estoy todo el rato con el temario en la cabeza. Vale, el artículo 78 lo vimos el otro día con la Diputación Permanente, así que no lo saltamos. Y vamos al 79. Para adoptar acuerdos, las cámaras deberán estar reunidas reglamentariamente y con la asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. Otra vez, mayoría simple. Sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la Constitución o las leyes orgánicas y las que para la elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. Y yo ahí pondría que en el 99,9% de las veces, cuando vamos a elegir a alguien, son tres quintos. Porque muchas veces cuando tienen dudas sobre la mayoría que se necesita para elegir a una persona, mayoría para elegir al defensor del pueblo, tres quintos de las Cortes. El del Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional o Consejo General del Poder Judicial. No, Tribunal Constitucional. Son cuatro congresos, cuatro senados, mayoría de tres quintos. Casi siempre que vemos una elección de A, son tres quintos. Casi siempre, en el 99,9%. Entonces yo ahí pondría elección de personas y pondría entre paréntesis tres quintos. Tres quintos es una mayoría cualificada, salvo cuando el mismo tribunal en pleno elija a su presidente, pero eso es diferente, porque ya el tribunal está elegido. Y cuando ya ellos están todos juntos y van a elegir al presidente, lo eligen ellos, pero cuando son las cortes las que van a elegir a alguien, las que van a proponer a alguien, casi siempre son tres quintos. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas y subrayaría públicas. Y pondría, ojo, Consejo de Ministros, y pondría igual, secreta. Y luego pondría artículo 120 de la Constitución y pondría actuaciones judiciales públicas también. Pondría dos artículos para relacionarlo con esto. El artículo 5 de la Ley 50/1997, pero pondría comisiones, Consejo de Ministros, al lado, Consejo de Ministros, igual secreta, porque en el artículo 5 veremos que las reuniones del Consejo de Ministros son secretas. Las de las cámaras son públicas, pero las del Consejo de Ministros, que son todos los ministros del gobierno, del presidente, esas son secretas. Esas no las vamos a ver nosotros. Pero las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, que son todos los diputados, que están todos allí, que es lo que vamos a ver, son públicas. Pero luego lo relacionaría también con el 120, que es que estamos dentro del título del Poder Judicial, que dice que las actuaciones judiciales son públicas, porque nosotros podemos llevar un juicio. Y entonces relacionaría esos tres artículos. Salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Es decir, que las cámaras decidan por mayoría absoluta o por la mayoría que te pide el reglamento, cerrar las sesiones que no sea pública, ¿vale? Pero por regla general, ¿cómo son las sesiones del Congreso y del Senado, de las cámaras? Públicas. ¿Cómo son las del Consejo de Ministros? Secretas. ¿Cómo son las actuaciones judiciales? Públicas. Esa fue una pregunta de hace años. Bueno, no.
el procedimiento penal, que es predominantemente oral y también es público. Pero te pidieron otro, este artículo, pero en otro punto. Vale. Capítulo 2, súper importante, y de aquí es importante creo que todos los artículos, ¿vale? Porque son las leyes, es la elaboración de las leyes. Y el artículo 81 lo súper subrayaría. Vale, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos la Constitución española, que es la ley por excelencia. Vale, es la, bueno, la norma, que está como si tuviéramos una pirámide, en el pico está la Constitución. Luego, realmente, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias son lo mismo. Lo que pasa es que el procedimiento de elaboración de una y de otra es diferente. Lo que siempre se pone que la ley orgánica está por encima, porque la ley orgánica, que es lo que vamos a ver en el artículo 81, requiere, tratan de unas materias determinadas como que son más importantes y las dejamos a reserva de ley orgánica porque el procedimiento de aprobación es más complejo. A materias más importantes, procedimientos más complejos para su aprobación. Entonces siempre se dice como que las leyes orgánicas están un poquito por encima de las leyes ordinarias, por eso, porque las leyes ordinarias son todas menos las que están reservadas para la ley orgánica, porque se reserva para la ley orgánica pues más importante. Pero realmente en nuestra pirámide estaría igual. Pero para entenderlo pondríamos Constitución española, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos y normas con rango de ley. Bueno, son leyes orgánicas las relativas, y otra vez, al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, 121, a las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución, a que hemos visto un montón de días que la Constitución te dice en el artículo 8, una ley orgánica, la de las Fuerzas Armadas. Luego te dice en el título 2, en las aplicaciones del rey, una ley orgánica. Te dice los estados de alarma, excepción y sitio, una ley orgánica. Otra vez también, la otra reserva de ley que vimos fue la de la habeas corpus, en el artículo 17, una ley orgánica. Pues eso es a lo que se refiere. Determinadas materias y materias que la Constitución te dice que son por ley orgánica. Es lo que decimos, reserva de ley orgánica, porque la Constitución se reserva esas materias para el procedimiento por ley orgánica. Y eso lo hemos visto y lo hemos subrayado. Lo hemos visto en un par de artículos, el otro día lo hablamos, en el artículo 8. Lo mismo también en el 17, en el 116, que es el que habla de los estados de alarma, excepción y sitio. Pues se refiere a esto. Yo también en mi tarjetita lo saqué, porque todo lo que tú puedas poner realmente son dos puntos, esto y esto, es objeto de pregunta. Es muy fácil preguntar algo así. Antes de preguntarte un procedimiento, te voy a preguntar un principio. Antes de preguntarte una normativa, aunque este año salió, pero bueno, te pregunto un plazo, porque es más fácil, tú lo lees y dices, una pregunta muy fácil es, ¿cuáles son las leyes orgánicas? Y te pongo derechos fundamentales y libertades públicas, o te pongo solo derechos fundamentales, estatutos de autonomía y régimen electoral, y está mal, porque son derechos fundamentales y las libertades, y son los que aprueban los estatutos de autonomía. Es la ley que aprueba el estatuto, o la ley que lo reforma, es la que es orgánica. ¿Vale? La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas, y es aquí porque se hace más importante, exigirán mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Esto también lo he visto un montón porque claro, para que las leyes orgánicas estén reservadas a materias difíciles o materias más importantes, tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta, porque la mayoría absoluta es más difícil conseguir que 176 personas con ideales totalmente diferentes, de partidos totalmente diferentes, estén de acuerdo en un mismo tema, tiene que ser porque el tema es muy importante. ¿Vale? Artículo 82, súper importante también. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. No incluidas en el artículo anterior, evidentemente, porque el artículo anterior está incluida para las leyes orgánicas y estos son reglamentos.
la delegación legislativa y su radio deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación y su rayo de textos articulados, o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Y de aquí lo que hay que sacar es ley de base igual textos articulados. Y abajo, ley ordinaria igual refundir. Porque te pueden preguntar, mediante ley orgánica, cuando su objeto sea refundir varios textos legales en uno solo. No. Perdón, ley de base. Y te pueden poner ley ordinaria para textos articulados. Tampoco. Para nosotros coger lo de textos articulados significa coger un texto y poner artículo por artículo. Artículo 1, artículo 2, artículo 3. Pues se necesita una ley de base. Una ley que te dé las bases para que tú puedas poner un texto y poner artículo 1, artículo 2, artículo 3, texto articulado. Y necesitamos una ley ordinaria para poder coger varios textos legales, la Constitución, el Código Civil, y ponerlo todo en uno. ¿Vale? La delegación legislativa, subrayo también, habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. Es decir, las Cortes están delegando del gobierno la facultad de hacer una ley. Pues tiene que ser una ley o un reglamento. Eso es la delegación legislativa. Te delego la facultad de hacer una ley. Es súper sencillo, su propia palabra lo está diciendo. Pues eso tiene que ser de forma expresa y en una materia concreta. Porque la facultad de hacer leyes la tiene en las Cortes Generales. Entonces, yo para una materia concreta puedo coger y porque, no sé, porque considero que el gobierno se entera mejor de esta materia, por ejemplo, y puedo decirle, mira, tú, gobierno, te delego la facultad de hacer esta ley. Pero tiene que ser para esta materia y de esta forma en concreto, ¿vale? Porque si no, el gobierno podría hacer cualquier ley y no es así. Las leyes las tienen que hacer las Cortes. La delegación se agota por el uso que de ella haga el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse, y también subrayaría el no, de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a las autoridades distintas del propio gobierno. Vale, subrayaría también, las leyes de base delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo que se refiere al contenido de la... Esto no. Seguiría en la parte donde pone regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. En el artículo 151 vamos a ver esto un poquito mejor, porque ahí es donde nos hablan de la delegación legislativa, de los textos, de la armonización de los textos y de las leyes marcos. Ley de armonización y leyes marcos, ahí es donde se explica bien esto. ¿Vale? Yo pondría al lado, artículo 151, ojo, sin perjuicio de las competencias propias de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Artículo 83, súper importante, las leyes de base no y el non robo podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley. O sea, si yo te estoy dando una base para que tú hagas algo, tú no puedes modificar esa base. Y la facultad para dictar normas con carácter retroactivo. Ya habíamos hablado que la retroactividad solo existe en el derecho penal y siempre es a favor del reo. Pero siempre en el caso de que cuando, por ejemplo, cuando pasó todo el tema este de los violadores que empezaron a salir de la calle, pues eso es retroactividad. Si cuando tú estuviste condenado no había una norma que te beneficiara, pero a posterior sí, se te puede aplicar con carácter retroactivo.
Por eso empezó a salir un montón de gente o a dejar de inculpar a un montón de gente que en teoría deberían estar en la cárcel y fueron saliendo para afuera. Porque en el derecho penal es donde único existe la retroactividad a favor del reo. Es decir, lo mejor para lo mejor no. Pero si hay una ley mejor para él, pues se le puede aplicar con carácter retroactivo, ¿vale? Pero en la regla general, no. A nadie se va para atrás. ¿Vale? En las normas normales y convencionales, la retroactividad no existe, no vas a ir para atrás, lo que vas es para ir hacia un mejor estado de derecho, no hacia atrás. Venimos de derechos y de estados que nos han quitado muchas cosas y estamos recuperándolos y vamos hacia una sociedad gráfica más abierta, más libre, no podemos ir hacia atrás, o no debería. Artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, el gobierno estará facultado para ponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de... O sea, no puedes delegar una ley que va en contrario a la legislación que existe. ¿Me entiendes? Entonces el gobierno, cuando ve que esa ley va en contra, dice, oye, y se opone. ¿Vale? Es eso simplemente. Artículo 85. Súper sencillo. La disposición del gobierno que contenga legislación delegada, es decir, que haya legislación que ha sido traspasada al gobierno, recibirá el título de decreto legislativo. Muy sencillo. Artículo 86, súper importante. Decreto ley. Está el decreto legislativo, que es que yo cojo una materia determinada y se la paso al gobierno para crear la ley, y está el decreto ley, que es otra cosa, ¿vale? En caso de extraordinaria y subrayo y urgente necesidad, el gobierno, y es este ahora por sí mismo. O sea, hay una situación urgente. Pues el gobierno es el que toma la iniciativa, no las cortes, que eso es la delegación legislativa. Las cortes le dan la oportunidad de. ¿Vale? Es aquí el gobierno solo, ante una situación extraordinaria, que dicta una disposición legislativa. El gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán forma de decreto ley o decretos leyes y que no, y lo que hablamos antes, no lo puede hacer cuando afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho general electoral. Siempre lo digo al revés, el electoral general. Los decretos, y estos lo subrayo, deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad, y ahora vemos, del Congreso, no de las Cortes, ni del Senado. Primero del Congreso, convocado al efecto si no lo tuvieren en el plazo, y subrayo, de los 30 días siguientes a su promulgación. 30 días siguientes a su promulgación. Súper importante todo lo que va detrás del plazo. 30 días siguientes a la promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo, es decir, en los 30 días, sobre su convalidación o derogación, es decir, sobre si le dice que sí al gobierno o que no. Para lo cual, el reglamento establecerá un procedimiento especial y humano. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Artículo 87. Súper importante. Bueno, en el punto 2, o sea, primero tiene que ser inmediatamente sometidos a debate y votación. Lo primero es que sean inmediatos y luego el plazo, ¿vale? Porque esto también es, porque tú piensas, como siempre que hay un plazo, pensamos que siempre es el plazo primero. Y no, si primero te pone inmediatamente, primero inmediatamente y luego en el plazo de 30 días. ¿Dónde vimos esto también? Que primero era una cosa y luego era un plazo máximo, que es súper importante para nosotros que lo hicieran. El 17.2. Primero te dice el tiempo estrictamente necesario y en el plazo máximo de 72 horas. El primer tiempo es el necesario y luego 72 horas. Pero eso o sea, tenemos que marcar la diferencia, tú tenemos que ver los detalles. Nuestro examen tiene que marcar la diferencia con el examen del compañero. Y cuando leemos la Constitución, como es súper fácil, vamos rápido. Llegará un momento que ustedes la vayan a explicar mejor que yo, o mejor que esto, o mejor que
el constitucional que hizo esto. Pero hay pequeños detalles que los pasamos por alto y la constitución son 5 temas. O sea, yo esto me lo sabrí, bueno, me lo sabí de pe a pa porque son 5 temas. ¿Tú sabes cuántas preguntas pueden salir aquí? ¿Tú sabes cuántas preguntas te puede regalar la constitución un examen que a lo mejor podías tener suspendido o que podías tener un 7 y de repente vas a tener un 8? Los detalles. Los detalles marcan la diferencia. A mí me gusta un poco esto porque para mí se llama sencillo sentarme con ustedes y hablarlo con ustedes al lado, que es lo que yo siempre, ahora me toca de este lado. Intento hacerlo con palabras como si ustedes fueran mis amigos, porque para mí es más sencillo explicar y es como yo lo entendía. Por eso si me ven hablando así, yo no creo que me vean como una profe, yo creo que me vean como una compañera más de oposición. Si mañana nos sentáramos en la biblioteca, me sentaría ahí al lado de ustedes a seguir estudiando. Nunca lo haría desde aquí, lo tengo que hacer de aquí para yo enseñarles mis trucos y para que ustedes el examen del año que viene lo revienten como en mi grupito de los reventores, porque es así, estudiamos mucho y nos salió bien y prácticamente parece que estamos todos en plaza. Entonces, yo quiero que el año que viene ustedes estén así y vayan ustedes y cuando hablen con un compañero digan, este es el detalle, que es lo que marca la diferencia. Pero les seguiré hablando como si fuéramos todos colegas, ¿vale? El policía y el dueño es esto y nosotros somos todos compañeros. Así que perdónenme si me trago con algunas palabras, porque yo no estoy acostumbrada a hablar de la gente. Vale, la iniciativa legislativa corresponde al gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. La Asamblea de las Comunidades Autónomas podrá solicitar al gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. Delegando, vale, la iniciativa legislativa es súper importante, también haría otro esquema. Iniciativa legislativa, ¿quién la tiene? El gobierno, el Congreso, el Senado, las asambleas de las comunidades autónomas y la iniciativa popular, que es la del pueblo, que lo que requiere son 500.000 firmas acreditadas, ¿vale? Gobierno, Congreso, Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar al gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Una ley orgánica regulará, otra vez la Asamblea de Ley, las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributaria o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Y lo dije mal igualmente. Pero miren, esto para mí lo que tenía sentido era que nosotros no podemos, y con todo el sentido del mundo, iniciar una proposición legislativa en estas materias, que es la iniciativa popular, porque son materias que nos afectan directamente. Las tributarias. Si nosotros tuviésemos la potestad de decirle al gobierno que haga una ley tributaria, quitaríamos los tributos, porque nadie quiere tributar, porque nos quitan dinero de nuestro sueldo. Entonces, ellos aquí se agarran a determinadas materias donde el pueblo no puede decir, mira, oye, podemos reformar esto. Por eso se está poniendo, no procederá a esta iniciativa, la popular, la nuestra, en materias propias de ley orgánica, de nuestros derechos, de nuestros deberes, de la reforma de los estatutos, tributarios, porque nosotros si pudiéramos quitáramos los tributos y le diríamos al gobierno, pues no queremos tributar más, o de carácter internacional, ¿vale? Yo pondría al lado aquí, Canarias, 15.000 firmas, y Europa, 1 millón. La iniciativa popular en Canarias son 15.000 firmas, y la iniciativa popular en Europa es 1 millón. Artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso. Yo ponía aquí al lado siempre Coco. En plan, artículo 88, Coco. Congreso, el Consejo de Ministros, Congreso.
el coco, acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Artículo 89. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa. Nada, el 89.2. Las proposiciones de ley, de acuerdo con el artículo 87, que toma en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. Es decir, si las inicia el Senado, igualmente las tiene que aprobar el Congreso, porque el Congreso al final es el que manda. Artículo 90. Aprobado un proyecto de ley ordinaria o orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente, o sea, lo aprueba el Congreso, y el presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este. Es decir, primero pasa por el Congreso y una vez termina el Congreso, el presidente se lo pasa al presidente del Senado para que esto lo aprueben también. Pero primero lo tuvo que aprobar él. El Senado en el plazo, y súper importante el plazo, de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, súper importante lo que va después del plazo. Primero el plazo y después el plazo de qué. El plazo a partir de la recepción del texto. Puede, mediante mensaje motivado, o poner su veto o introducir enmiendas al mismo. Es decir, o directamente se opone o pone su veto directamente a todo el proyecto, o enmiendas, es decir, alguna parte en concreto que haya que ser modificada. Eso significa las enmiendas al mismo, es decir, alguna parte de la ley que yo quiero modificar, pero no la ley entera. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción sin que el Congreso, otra vez el Congreso, pasa otra vez por el Congreso, ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos los 2 meses, desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no, por mayoría simple. Es decir, una vez pasa por el Senado, vuelve a pasar por el Congreso. Y es este el que lo termina de aprobar todo. Y después lo firma el rey. En el plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto, se reduce a 20 días, también es súper importante este plazo, y 20 días naturales, no 20 días, 20 días naturales, en los proyectos declarados urgentes por el gobierno o por el Congreso de los Diputados. Y este artículo ya lo vimos en la corona. Artículo 91. El rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Artículo 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo. El referéndum será convocado por el rey, también lo vimos en las funciones del rey en el artículo 62, mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica, a ver, reserva de ley orgánica, regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución. El capítulo 3 creo que no nos entra, ¿vale? No estoy segura. De todas formas, lo vamos a ver muy rápido, pero me da la sensación de que este artículo no entra, de que este capítulo no entra. Pero bueno, son los tratados internacionales. Mediante ley orgánica, es lo más importante de aquí, se podrá autorizar la celebración de tratados, por lo que se atribuye a una organización o institución internacional en el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Y lo segundo más importante es que otra vez nos dice las Cortes Generales, no nos habla solo del Congreso, sino son las Cortes en su conjunto otra vez. En el capítulo 3 para los tratados y en el título 2 para la corona. Las Cortes Generales, de nuevo, nos lo ponen mediante ley orgánica, y abajo nos ponen, corresponde a las Cortes Generales, las dos juntas, o al gobierno, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales que durante la sesión. El artículo 94 son los tratados, ¿vale? Esto me lo leería. Me lo he visto en una pregunta y no la contesté porque no me lo sabía, pero me lo leería.
porque en todos los textos de la Constitución no me suena nada haber visto el capítulo 3. Me leería cuáles son los tratados de carácter político, carácter militar, integridad territorial del Estado. O sea que para poder tú hacer este tratado con la Unión o cualquier entidad internacional, necesitas el consentimiento del Estado y la autorización de las Cortes. Y esto, chicos, yo me lo leería, pero no estoy muy segura de que entre este capítulo. Atrás te pone cómo está compuesta, ¿vale? Esto es cómo está compuesto, en plan, la mesa del Congreso está compuesta por un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios, 1, 4, 4, y la mesa del Senado, 1, 2, 4. Un presidente, reducimos a la mitad los vicepresidentes, 2 y 4 secretarios. Mesa del Congreso, 1, 4, 4. Mesa del Senado, 1, 2, 4. El Pleno, la reunión de todos. Las comisiones son órganos de la Cámara, son grupos de trabajo que desarrollan todo el trabajo parlamentario. Las sesiones son secretas. Las de estos órganos, ¿vale? Las de las Cortes son públicas. Las sesiones plenarias son públicas, pero las de las comisiones, las de los grupos de trabajo, son secretas, eso lo sabemos nosotros. La diputación permanente son mínimo 21. ¿Se acuerdan cuántas había en el Congreso? No, súper divertido. ¿Cuántas personas hay en la Diputación Permanente del Congreso? No, 21 es el mínimo. Son 350 diputados, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántas personas hay? Mínimo tiene que haber 21, pero ¿cuántas hay? Que la decimos de extranjero. Va de 3 en 3. La del Senado, 3 más 3. Y la de Sí, no. 36 en el Senado y 69 en el Congreso. Eso no se les puede olvidar, que es la más divertida. Grupo parlamentario. Esto nada. Y esas son las composiciones. Esto es como un pequeño esquema que hizo Doctoral. Listo. Chicas, ¿todo bien? Sí, Vale. Sí, Pues nada, quitamos ya esto que es súper aburrido y vamos a lo guay, a lo supuesto. ¿Quieren que les pase el esquema ya y se lo ponen en el móvil? O si... Les voy a pasar el esquema por si se lo quieren poner en el móvil, ¿vale? A día de hoy creo que ninguna cadena tiene nada de esto porque los nuevos tribunales acaban de, o sea, la ley orgánica del Poder Judicial sí entró en vigor antes, pero la ley orgánica, la ley de enjuiciamiento criminal entró en vigor el día 3, entró en vigor el otro día. Entonces, teníamos academias, y se lo digo yo porque estuve en todas las academias habidas y por haber, que tenían el artículo 14 ya reformado, pero no había ninguno que tuviese un esquema. Si mayores en colores, son cosas divertidas para que se nos queden. Ninguna que nos explicara en un esquema claro cómo son los procedimientos, ni hacia dónde van. Hoy todo lo que le voy a decir le va a sonar a chino, o casi todo. Pero es importante tener una estructura mental, sobre todo para la hora de hacer un supuesto práctico. La normalidad de un supuesto práctico es que se nos haga una relación de hechos en lo que el tribunal tiene que ver en nosotros la capacidad que tenemos para ser policía. Todo menos este año, ¿vale? Este año no, este año está la capacidad que tú tienes de ser administrativo del Estado. Pero la normalidad que ellos vean en ti, desde que te ven leyendo, el policía que tú llevas. Y el policía que tú llevas es, tú sabes si ante lo que estamos ante un delito. Tú sabes que si ante lo que estamos en una infracción administrativa. Tú sabes si por ese delito se puede detener.
no se puede detener. ¿Cuánto dura la detención? ¿Tú sabes si la persona que está cometiendo el ilícito es mayor de edad, es menor de edad? ¿Qué pasa si es menor de edad? ¿Qué pasa si es menor de 13 años? Si nosotros detenemos a alguien porque efectivamente vemos que en esa relación de hechos se ha cometido un hecho delictivo y vemos que cabe detención por ese hecho delictivo, porque no por todos los delitos cabe detención. Si sabemos identificar hacia qué órgano, que para mí es la parte más difícil, hacia qué órgano va ese delito, pues bueno, nosotros, ellos te ponen una serie de relación de hechos y te ponen unas preguntas. Siempre se ha rumoreado que este año van a ser tipo TEN, no fueron tipo TEN, fueron desarrollo. Yo creo que el desarrollo siempre nos beneficia, porque tú puedes ver una cosa, tú puedes ver coacciones, yo puedo ver amenazas, y tener los dos la capacidad de poder explicarlo y explicarle al tribunal por qué es una amenaza y no una coacción. Mientras que si el examen es tipo TEN y ellos consideran que la correcta es amenaza, no hay tutía, no hay manera de defenderse. Pero si tú explicas bien por qué es una amenaza y no una coacción, porque el propio código, la diferencia, sobre todo en las leves, es rarísimo, que es lo que van a ver en clase. En clase de supuesto verá que ustedes mismos levantarán la mano y dirán, esto, yo pienso que es esto. Y él te va a decir, a ver, léeme el artículo, tú se lo leerás y te dirás, pues mira, también puede dar. Vale. Lo primero, cuando estás delante de un supuesto, yo lo primero que hago es empezar a subrayar los datos que a mí me estén diciendo algo. Por ejemplo, te pone Pepito, menor de 17 años, subrayo, y hay un menor. Con antecedentes penales, subrayo, y hay antecedentes penales, posible reincidencia. Voy poniendo interrogante. Sigue leyendo. ¿Ves algún acto, algún hecho que para ti pueda revestir o carácter de delito o carácter de infracción administrativa? Subrayo. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando nos da un supuesto, aunque no hayamos visto ninguno y aunque no tengamos idea de los delitos, es ver las posibles comisiones, ilícitas. Yo a lo mejor no sé identificar una administración desleal por parte de un funcionario público, pero a que si yo te digo que esa persona le está pegando un piñazo a un chico de seguridad porque acaba de robar, a que sabemos identificar rápido que hay un robo, por lo menos, hay un robo. Luego te darás cuenta más adelante, y depende del artículo, que si es con violencia o intimidación, es un robo con violencia e intimidación. Que si están violando a una chica y te lo pone explícitamente en el texto, sabrás que estamos en el 179 porque hay acceso carnal. Mientras que si le están tocando los pechos y tomando el culo, es una agresión sexual. Pero es que si le pega una piña, es una agresión sexual con violencia e intimidación. Eso lo vamos a saber identificar porque todos sabemos un poquito lo que está bien y lo que está mal. Entonces, todo eso se subraya. Y luego empezamos a sacar la información del texto. Para mí, lo ideal es cuando ya te empieces a saber de memoria, porque se los acabarán sabiendo en los artículos, ponerlos a un ladito. Posible delito de hurto, 234, posible delito de allanamiento de morada, 202, hacia al lado. Lesiones, 147 puntos. Lo que pasa es que luego ya vamos viendo, porque cada delito tiene su cosita. De entrada, hay una cosa que se llama tipo básico. ¿Vale? El tipo básico de los delitos, todo esto lo vamos a ver súper bien cuando debemos penal y debemos procesar. Yo solamente les voy a hacer una introducción para que ustedes el miércoles, cuando venga esto, que encima pone supuestos de nivel, sepan identificar. Está el tipo básico del delito. Y el tipo básico siempre va a estar al principio. Siempre va a estar. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio, prisión de 10 a 15 años. 138. Tipo básico del homicidio. Siempre va a ser el primero que entre el título y en el capítulo. El primero siempre va a ser lo más básico. Yo con una pistola de un tiro, 138. Ahora, se sigue bajando. Las agravantes de ese delito siempre van a estar por debajo. Y no solo por debajo en otros artículos,
sino también puede ser por debajo de otro punto. En el hurto, por ejemplo, te pone el tipo básico, prácticamente el punto uno, punto 2, punto 3, te habla del básico, del agravado y del leve. ¿Vale? Pero tenemos que ir indagando, tenemos que ser juegos con los artículos. Al que le guste el derecho penal, esta parte la va a disfrutar muchísimo, porque es ir indagando. En el caso del homicidio, el 138 es el básico y el 140 es el agravado, que te dice que si, creo que era si es bandas armadas o si es contra un delito contra subsiguiente a la libertad sexual y demás. ¿Vale? Te lo pone más abajo. De aquí lo que quiero que sea para el próximo día va a ser cómo es el procedimiento penal, por si les pregunta a qué juzgado va, y cómo son los delitos. Los delitos pueden ser leves, menos graves o graves. Vamos, cojan el código, ¿tienen el código? ¿No hay ahora? Claro, es que me lo acaba de poner. Te está mandando. A ver, espérate si pongo el wifi. Un segundo solo. Ahora. Puse el wifi porque a ver si así se pasa más rápido. Ahora. ¿Ahora? Sí. Aquí hay wifi por si lo quieren coger. Sí, ahora sí. Vale. Chicas, les mandé un esquema, ¿vale? Por si le quieren echar un ojito, que es lo que vamos a hablar ahora un poco. Sí, gracias, ya lo vimos. El wifi de que empieza por TPLink, puedes coger el de 5G o el otro que se va a decir ahora mismo. Te lo digo, 162, 186, 73, ¿Por el tiempo? 162, 16, 18, Sí. 673. Al principio, cuando no sepamos, al principio, cuando no sepamos cómo son las penas, cómo son los delitos, nos vamos al artículo 33. Cuando tú estés ante un delito y no sepas si el artículo, si el delito es grave, menos grave o leve, tú te vas al artículo 33 del Código Penal. El 33.2 te dice cuáles son las penas graves. El 33.3 te dice cuáles son las menos graves. Y el 34 te dice cuáles son las leves. Entonces, si tú identificas en tu delito algo de lo que pone aquí, ya sabes ante qué estamos. ¿Por qué es importante saber si el delito es leve, es menos grave o es grave? Porque eso también te va a determinar ante qué procedimiento estamos. Y luego de determinar ante qué procedimiento estamos, sabremos ante qué tribunal vamos a ir. ¿Vale? Esto no tiene mucha ciencia si entendemos que en el procedimiento penal existe un procedimiento ordinario, que es el procedimiento de sumario, que es cuando ustedes escuchan en la tele, se ha establecido un secreto de sumario. El secreto de sumario se establece cuando la instrucción de determinados delitos es muy grave, muy grave. Porque el procedimiento ordinario es el procedimiento que va contra los delitos, bueno, que procede con los delitos muy graves, con los delitos graves, con los que tienen más pena en el código. Luego tenemos otro procedimiento que se llama procedimiento abreviado, que su fase de instrucción se llama diligencias breves. El procedimiento abreviado es casi todos los delitos que llegan al juzgado van por procedimiento abreviado. Es el más normal, el 90% de los delitos que se cometen en España
va por procedimiento abreviado. Y como los jueces tenían un montón de trabajo, ¿qué se hizo? Crear otro procedimiento que se llamara procedimiento por delitos leves, que son, ¿para qué delitos leves? Para los delitos leves, que van a ser juzgados, ¿vale? Esos delitos irán por procedimiento de delitos leves. Y luego se crea un procedimiento que se llama rápido, que es un procedimiento por el que iría, que es esos delitos por los que irían por un procedimiento abreviado, pero como su instrucción puede ser rápido, como puede ser algo muy sencillo, como yo tengo un piñazo a ti y entre tú y yo ahora mismo, tú me denuncias, yo te denuncio a ti, son denuncias cruzadas, vamos rápido y en el juzgado lo solucionamos. Polémica también. ¿Eh? Y la Al volante también, el que alguna vez me han quitado el carnet, yo tengo una vez que se han quitado 4 veces. Ya he visto todos los procedimientos que se pasan en el juzgado con ellos. Todavía no han llegado a la cárcel, espero que no suban. Pues tú lo ves allí, tú cuando la cogen, ya por último la tuvieron que detener porque ya la residencia. Tú ves que eso se puede seguir mismo. Es que no es ni el juez, realmente, es el fiscal. El fiscal la coge, le lee la cartilla, le dice, te vamos a poner tanto, y ya está. Y para tu casa te vas con la receta. ¿Sabes? Ya está. No llega ni a un juicio, sino es el propio fiscal. Lo que pasa es que el artículo 14 te va a decir que quién es, pero nosotros no lo podemos poner así en un supuesto, nosotros tenemos que decir que será el juzgado de lo penal, porque bueno, ya la sección de lo penal, la sección de instrucción, ahora lo veremos. Entonces, quiero que sepan eso, que los delitos pueden ser leves, pueden ser menos graves o pueden ser graves. El primer truco, cuando ustedes vean que un delito lleva pena de prisión, nunca va a ser leve, nunca en la vida del Señor. Si ya lleva prisión, el delito va a ser menos grave o grave. Ahora, depende de la prisión, va a ser menos grave o grave. Delito grave, no hay mucho, porque son aquellos que tengan penas muy elevadas, superiores a 9 años, si no me equivoco. No, perdón, superior a 5. Hasta 5 son menos graves. Superior a 5 en su extensión. Superior a 5 delitos graves en el Código Penal va a tener el homicidio, el asesinato, evidentemente, las violaciones, con violencia e intimidación, todo eso que supere los 5 años, que tú veas el homicidio de 10 a 15, los secuestros, todo eso, que tú ves que por su extensión tiene más de 5 años, de 6 a 12 creo que es, igual que las violaciones con violencia e intimidación, de 6 a 12 todo eso, es cosas que son muy graves, va a haber poco, y es más, como el procedimiento ordinario, que es el procedimiento por los delitos graves, es muy fácil, y los delitos son muy fáciles, nunca lo van a eso. Salvo el delito de violación, porque es un delito prácticamente nuevo, los delitos contra la libertad sexual se han reformado en el 2010, prácticamente nuevo. Se creó una ley para como un poco unificar todo y que el consentimiento tenga que ser un consentimiento válido. Salvo los delitos contra la libertad sexual, que muchas veces me preguntan para ver si ven la diferencia entre una agresión sexual, entre que tú mantengas relaciones sexuales con una persona y tú las mantienes sin violencia e intimidación, pero que sea una violación, que tú dices, ¿cómo puede haber una violación si yo estoy manteniendo una relación sexual contigo consentida? Sí, ¿sabes cómo puede existir una violación sin violencia e intimidación? Que uno piensa, o sea, o me obligas o no puedo. Pues también existe. Para los casos, por ejemplo, hablando mal, que tú estés con una persona y tú quieres solo hacerlo con preservativo y la persona se lo quita en medio del acto. El consentimiento está viciado. Ya, porque yo quería hacerlo contigo de esta manera, de esta otra no. Entonces, eso también lo regula el código. ¿Sabes? Es para ver si y le ponen algún delito grave, vas para ver eso, para ver si ves las diferencias, los detalles. Normalmente no lo pongan porque es el más fácil. El procedimiento es más fácil. El ordinario es para que en los tribunales que van por el ordinario son para penas superiores a 9 años, que va todo a la audiencia provincial o tribunales superiores. Es muy sencillo y no lo suelen poner.
Pero lo vamos a ver hoy. Bueno, entonces identificamos. Luego existen los delitos. Los delitos son públicos, semipúblicos o privados. En ninguna parte te dice que no existe ningún artículo que diga, como este, artículo 33.1, pena grave, no grave y leve. No existe ningún artículo que diga delitos públicos, semipúblicos y privados. No. Eso lo tienes que identificar tú y lo vamos sacando. Los únicos delitos privados que existen en nuestro Código Penal son la injuria y la calumnia. Ya está. Porque son delitos que van contra el honor. Para que puedas procederse contra ellos, se tiene que querellar. No basta con una denuncia, te tienes que querellar tú. No, si tú injurias a mi madre, no puedo ir yo. Vale, tiene que ir mi madre a querer, salvo que sea su representante legal, a querellarse. También lo has visto muchas veces en la tele, en los programas, cuando ellos mismos en los debates políticos, cuando ellos mismos se calumnian entre ellos y se te da. Pues, injuria y calumnia, los únicos delitos privados. Nos olvidamos de eso. Luego están los delitos semipúblicos y públicos. ¿Y cuál es la diferencia? Para nosotros es súper importante, porque por los delitos semipúblicos tú no puedes detener a una persona. Porque para poder detenerla, tiene que haber una denuncia previa. Por eso son semipúblicos. Porque son públicos, pero requiere la denuncia de la persona agraviada. Por muy loco que parezca, el título del Código Penal contra la libertad y la identidad sexual son todos delitos semipúblicos. Aunque parezca una locura que a priori el caso de la manada, ustedes lo ven y digan, esto es una aberración. Si la chica no denuncia, ahí se queda. O sea, porque tú lo estés viendo y tú estés viendo que le está pegando lo que sea. ¿Sabes? Pero si no, necesita una denuncia. Y bueno, eso lo pone al final del artículo, del capítulo, menos que sean menores, ¿vale? Si son menores, si se atentan contra menores, los menores son los agraviados, las víctimas. Bastará con la querella del Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal sale como defensa de los niños, pues ahí sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es así? Porque se prevalece la intimidad de la víctima, que yo como víctima, mujer, quiera y tenga la potestad de querer ir contra esa persona, porque prevalece más mi derecho a la intimidad. Es muy loco que esto sea así, pero es así. Y también está bien, pero hay determinadas ocasiones que las víctimas no denuncien, porque a lo mejor son compañeros del trabajo o es tu jefe. ¿Vale? En todos los delitos donde nosotros veamos la coletilla de tendrá que ser perseguido. Bueno, ejemplo, vamos al 147. Código Penal 95. Vamos al artículo 147. Esto no lo vayamos. El código, si lo tienen impreso con el BOE, no lo toquen. Escríbanlo en papel. No lo toquen porque lo ideal sería que no lo rayaran hasta que se sepan y aprendan a utilizarlo así sin nada. ¿Quién lo lee? Javi, léelo. Que por cualquier medio o procedimiento causal a una lesión que menoscaba su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como delito de lesión con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa de tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Vale. Vimos que es prisión de 3 meses a 3 años. Delito no grave. O multa, pero delito no grave. Tú, por un 147.1, detienes a una persona. Vale, por donde único no se va a detener a nadie, son por delitos leves. Seguimos el punto 2. Es que por cualquier medio o procedimiento causal a una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses. Digo,
Punto 3, el que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será castigado con la pena de multa de 1 a 2 meses. 4. Ese es el importante. Lee ese ahora. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Eso es un delito semicomún. Cuando nosotros veamos la coletilla de serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada a su representante legal, son delitos semipúblicos. Todos los demás son públicos. Todos los que pongan esta coletilla son semipúblicos. Entonces, si necesitas que la persona denuncie, tú no te lo puedes llevar detenido. Dice que sería para los lados, No, no, para los mayores, esto es. que por su representante legal, que sería su ¿Sabes? primer No, grado. Ah, vale, vale, vale. puede ser tu persona, representante legal, tu padre, tu abogado, o tu abogada, o tu discapacitado, o tu representante legal, o tu defensor judicial. El representante legal puede ser varias personas, puede ser tu representante legal, tu padre, que es menor, puede ser tus tutores, porque eres menor barra discapacitado, puede ser tú, persona normal, persona mayor de edad, No la tenemos a denunciar. a través de tu representante legal, a través de tu abogado. Tu abogado te representa. A mí una que me dio curiosidad que no puedo decirle a los compañeros fue, ¿te acuerdas de los últimos días de antes del examen? A lo mejor tú lo sabías, pero yo no lo sabía. Lo de los puntos de papel, que había una línea que tenía. 47.1. Y yo creo que 147 puntos, porque claro, te pones puntos de papel, tú piensas, te pongo una bobería. Los puntos de papel, Pero resulta que sean puntos, 147, siempre que haya un punto, da igual que sean de sutura o de papel, 147.1. pero no, tú a simple vista no lo ves No lo ves. tan grave, ¿no? Porque los puntos de papel son cortitos, Los puntos de papel no. porque la bobería, ¿no? Se creo yo y todo. ¿No crees tú Da igual. que quiera un tratamiento Médico quirúrgico. posterior? ¿No? Pues los puntos de papel siempre. Hay una instrucción ahí que te Hay una instrucción que dice que sí. Puntos de papel es lo mismo que los puntos de sutura. Lo que son menos lesivos. Sutura es un que te cortan y te ponen en los puntitos. Pues los puntos de papel siempre 147.1. Hay una diferencia muy grande en que lo que dijo el compañero, entre el que pone 147.1 te lo llevas detenido, delito menos grave, 147.2, delito leve, requiere denuncia, no lo puedes detener. O sea, te carga un supuesto. ¿Te lo cargas o no? Porque es todo lo que te va a preguntar. ¿Qué delito es? Delito tú empiezas, o por lo menos yo lo hacía con todas las boletillas de estamos ante un delito menos grave, para yo también después ya sabía que era menos grave, ya sabía hasta qué procedimiento tenía que ir y ante qué tribunal tenía que ir. Menos grave de lesiones del artículo 147.1 porque sea, le rompió la cabeza y tiene puntos de sutura, bla, bla. Pero la diferencia entre uno y otro, porque el artículo creo que 945 de la ley nos dice que no se puede tener por simples delitos leves. Bueno, entonces es súper importante. En el mismo artículo tenemos un delito menos grave y dos delitos leves. Aunque las del 147.2 siempre se ha dicho que son lesiones leves, son lesiones leves. Las del 147.3 todavía es más bobería, es un te tiro del pelo. Ahora, todo esto cambia, o sea, tenemos en un mismo artículo un delito menos grave y dos delitos leves. Todo esto cambia si es en violencia de género, porque todos los delitos de violencia de género son menos graves. Este delito en violencia de género, nos vamos a otro delito que es 153.1 y 153.2. Nos vamos para allá. Pero 147.2 y El punto 2 y punto 3, porque el 147.1 te lo daban en 148.4. No vamos a entrar aquí porque nos vamos a liar. Vale. Ya empieza el juego con violencia de género. Solo quiero que sepas que un artículo solo te puede mandar por dos vías diferentes.
Lo que hay que tener en cuenta es que son delitos semipúblicos, siempre que tenga que ser que la persona tenga que denunciar o su representante legal, ¿vale? Para que sepamos si podemos detener o no. Los procedimientos, nos quedan media hora. Los procedimientos yo creo que necesitamos otra clase, pero bueno, lo voy a decir súper rápido. Lo más básico para que puedan defender un supuesto práctico el miércoles. Vale, cuando nosotros tenemos un hecho delictivo, tenemos que mirar cómo es la competencia. La competencia es funcional, objetiva o territorial. Vale, nos vamos a quedar a la funcional y nos vamos a quedar con la objetiva y con la territorial. La competencia objetiva es el objeto, es la materia. ¿Ante qué estamos? Y la competencia territorial es el territorio. Lo que hablamos el otro día, el artículo 14 y el artículo 15. La competencia objetiva es ¿ante qué materia estoy? ¿Ante un delito? Perfecto. Vamos a los jueces y tribunales de lo penal. Y el territorio es en dónde se cometió ese delito. Cuando ya tenemos el objeto, vamos al territorio. ¿Se comete un delito? Perfecto. Estamos ante los tribunales penales. Vamos a quedarnos ahí en los penales, porque existe el mercantil, existe el civil, existe el contencioso administrativo, está de moda ahora últimamente, está muy de moda ahora. Pues tenemos esas materias. Bueno, vamos a quedarnos en la penal, porque somos nosotros los que estamos ante un delito de lo penal. Un delito, el delito solo puede ser. Eh, ya tenemos el objeto, vamos al territorio. ¿Dónde se cometió? En Las Palmas, en Tenerife, quitando la competencia de los juzgados sobre la mujer, de la violencia sobre la mujer. Si se comete en Las Palmas, no va a venir el juez de Tenerife a solucionar este problema. Vendrá el juez que por turno corresponda en Las Palmas de Gran Canaria, salvo en violencia sobre la mujer y en algún punto menores, ¿vale? O sea, con ese caso que la competencia territorial la tiene el domicilio de la víctima, salvo para las primeras actuaciones, la competencia va a ser la del lugar de comisión del hecho delictivo. ¿Vale? Pues ya tenemos un robo por violencia cometido en Las Palmas. Bueno, en las terrazas, lo que ya pasó. Yo, para los que no conocen trabajo online, los fines de semana, pues ahí mismo pasó. Cogieron a un tipo robando en la tienda. Salió por la puerta y le pegó un piñazo al vigilante y se revolcaron ahí. Otro de violencia. De mano. Una cosa que habías robado una playera de 20 euros, bueno, este no es un poquito más, se te va a convertir en un gran problema. Porque de hurtar una playera has pasado a cometer un robo con violencia. Porque en tu vida tuviste un encontronazo con uno de los vigilantes. Ya está. Pues se comete un robo con violencia en Telde. En Telde es un partido judicial. Entonces vamos al juzgado de Telde. Es en Telde donde donde nos van a enjuiciar. Cuando ya tenemos el delito y ya tenemos el juzgado, ahí es donde entramos a hablar un poco de qué juzgados existen. Ahora el artículo 14, o sea, el que conoce de las causas o el que lo instruye, no es lo mismo. Cuando tenemos un procedimiento, una persona se encarga de instruirlo. La fase de instrucción es la investigación. Y otras personas se encargan de enjuiciarlo con toda la evidencia del mundo para poder asegurar la imparcialidad y la independencia de los juzgados y tribunales. Uno investiga, otro resuelve. Yo te mando a ti, el juez instructor, le manda al juez de lo penal o al perito todo lo que sea investigado y que sea este el que lo resuelva con total imparcialidad para que no seas tú el mismo que hace las dos cosas. Porque a lo mejor ahí estás un poco viciado por si el instructor cree que tú eres el culpable y hace un escrito de acusación, bueno, no lo hace el instructor, lo hacen los abogados, lo hace el Ministerio Fiscal, y cree que tú, pero a lo mejor cuando tú llegas a juicio y tú demuestras que tú no eres culpable, eso es gracias a que te instruye un juez y te resuelve otros. Y así debe ser. No siempre es todo lo que nosotros creemos que es.
Cuando ya tenemos todo eso, ya es ante quién vamos. Y ahí es cuando entran los tribunales a jugar. Los que leen el artículo 14 por primera vez, va a ser una maravilla. Los que ya sabían cómo eran los juzgados y tribunales anteriores, nos cuesta un poco. Y ahora aquí está el cuadradito, ¿vale? Ahora lo que se crea es un tribunal de instancia, ¿vale? Que tiene varias secciones. Está la sección de instrucción, que ahí van casi todos los delitos, que se instruyen casi todos los delitos por ahí. Está la sección de violencia sobre la mujer, que era el antiguo juzgado sobre violencia de la mujer, que este va a instruir igual casi todos los delitos que tengan que ver con la mujer. Y alguna coletilla nueva, que es la que vamos a hablar hoy, está la sección de violencia contra la infancia y la adolescencia, esa es nueva, se creó ahora de nueva, el día 3 empezó a funcionar, eso es nuevo, contra los delitos donde los menores, los niños y niñas y adolescentes sean víctimas, porque cuando ellos son los ejecutores de los delitos, los que son autores de los delitos, van a la sección de menores, que es nueva también, antes era juzgado de menores, ahora se llama sección de menores, que es exactamente lo mismo, porque el Código Penal es igual para todos. El delito lo saca del código, pero el procedimiento va por menores, porque requieren otras cosas. Los menores no tienen penas, tienen medidas. Los menores en la fase de instrucción se llama expediente y lo hace el Ministerio Fiscal, no lo hace el juez. Y luego es el propio juez el que cuando el Ministerio Fiscal le lleva la investigación, es el propio juez el que lo dicta sentencia y la ejecuta. Nosotros en nuestra realidad tenemos un juez que nos investiga, un juez que nos pega y un juez que ejecuta la pena, que es el juez de vigilancia penitenciaria, que es el que está arriba con los presos, el que le da los permisos, le da el tercer grado, el que vigila si tú estás cumpliendo la pena. En menores, instruye el expediente, que no se llama fase de instrucción, se llama expediente. El Ministerio Fiscal siempre, y el juez de menores es el que te condena y el que sigue tu condena, que no es condena, el que te pone una medida, porque no tienen penas, tienen medidas de seguridad. ¿Vale? ¿Y qué diferencia hay cuando aplica uno y cuando aplica otro, desde menores, desde violencia contra la infancia y la adolescencia? Cuando... Porque en la sección de violencia contra la infancia y la adolescencia Sí. será cuando tú atentes contra un menor, el menor es víctima. El menor es víctima. Y en la sección de menores, el menor es el agresor, es el que ataca. ¿Vale? Cuando el problema va a estar, para ningún punto de vista, cuando sea un menor el que ataca a otro menor. Vamos a ver cómo resuelven, porque esto acaba de salir nuevo. Cuando sea un menor contra otro menor, ¿quién, quién instruye? Porque en la vida real instruye el Ministerio Fiscal, porque es un menor el que está cometiendo un delito. Pero es que en la otra vida real te está diciendo que en las causas contra menores instruye la sección de menores. ¿Están los dos acá? No sé cómo lo harán, porque esto acaba de salir. Ahora se crea otra polémica. Antes ¿Será depende de las edades? O... se lo comerá sección de menores, seguro. Porque prevalece como que prevalece la integridad del menor, aunque sea el agresor. Va a ser seguramente por la sección de menores, porque es mucho más específica, está más especializada. Y como lo normal muchas veces también es que los menores atenten entre ellos mismos, será el juez del menor el que se quede todo. Algo muy seriano. Para mí la locura máxima vino con los delitos contra las agresiones sexuales. Porque antes eso iba por los procedimientos ordinarios. Un delito de agresión sexual iba. El básico, el tipo básico de 1 a 4 años, creo que es. Sección de instrucción, instruir. Y sección de lo penal, juzgar. Sencillo. Pues ahora acaban de poner el artículo 14.6, si no me equivoco,
pone una coletilla al final que pone todos los delitos de violencia sobre la mujer, todos los delitos de agresiones sexuales, de trata de seres humanos, cuando la víctima sea mujer, van por la sección de violencia sobre la mujer. Siempre y cuando la víctima sea mujer. Y entonces yo me pregunto, si agredimos sexualmente a una menor de 14 años, a un adolescente, ¿a dónde la llevamos a instruir? ¿A violencia sobre la mujer o a la sección de menores sobre la infancia y la adolescencia? Claro, ya hubo que la policía canaria cogió a un chico arriba de su hijo. Pero lo instruye violencia sobre la mujer. Aunque sea menor. Que dice que había menores. Porque el mismo artículo te pone abajo que cuando coinciden uno y otro, se lo queda violencia sobre la mujer. Porque lo que tienen los juzgados de violencia sobre la mujer es que trabajan con perspectiva de género. Y es que son están especializados en la perspectiva de género, que es legislar y actuar y ejecutar la legislación teniendo en cuenta la situación de la mujer en la sociedad. Y cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, delitos de trata de seres humanos, en su 99,9% se explotan a las mujeres. ¿Por qué? Se cosifica a la mujer porque la demanda es mayor a una mujer que hacia un hombre, que también los hay, pero hay menos. La duda viene en si agredimos sexualmente a un menor varón, que también lo hay, y muchos niños, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Si agredimos sexualmente hacia un niño de 16 años, menor de edad, Si le damos honor. ahí sí vamos a la sección de violencia contra la infancia. La diferencia es cuando sea niña. Sexo. El sexo, cuando sea niña, mujer, vamos a violencia sobre la mujer. Porque te dice, siempre y cuando la víctima sea mujer. Y abajo te está diciendo, en el punto 7, si coinciden menores, violencia sobre la infancia y violencia de género o violencia sobre la mujer, prevalece violencia sobre la mujer. Y esto es para instruir. Y si fuese el caso de que fuera una chica mayor de edad, una chica menor de edad, iría por el mismo violencia a la mujer igualmente. Sí. Ahí mira la víctima. O sea, la víctima es mujer. Es menor. Pero la O sea, no mira la agresora es una chica también, vamos a dar caso. Da igual. Da igual. Es que la agresión sexual puede ser que una chica sea una chica le toque el culo y la teta. Es una agresión sexual que toda una niña. Con violencia te viene así. Da igual, o sea, cuando tú. Otra cosa es violencia sobre la mujer. O sea, otra cosa es violencia de género. Lo que hicieron fue sacar violencia de género de aquí y añadir un párrafo más que a ver, los jueces están así. Porque hay 123 jueces de violencia sobre la mujer en España. Y dije, no, si ya no podemos con todos los casos que tenemos de violencia encima de la mesa, ustedes encima quieren que encima veamos también las agresiones sexuales, porque aquí no tiene nada que ver que tú seas mi novio, ¿no? Aquí lo que tiene que ver es que tú, por yo ser mujer, has atentado contra mí. Ese punto no tiene nada que ver con la violencia de género. Porque yo le hice el esquema, pero por eso digo que creo que este esquema es muy básico porque tenemos que tener ya una serie de. Tenemos que tener una base para después meterte con este esquema. Este esquema yo lo imprimiría y le empezaría a sacar plena de cosas. Esto realmente lo estuvimos viendo con Héctor y tal, nada más para tener un esquema básico de la nueva actualización. Vale. Y luego sigue la audiencia provincial, ¿vale? Luego está el Tribunal Superior de Justicia, que es el que culmina, es como nuestro Tribunal Supremo, un chiquitito de la comunidad autónoma. Luego está la Audiencia Nacional, que la Audiencia Nacional realmente se crea para quitarle trabajo a los jueces también y al Tribunal Supremo. Es una audiencia que se crea, no es nueva, pero se crea para enjuiciar determinados delitos pasados. ¿Vale? Bandas organizadas, delitos de contra los extranjeros, la corona, ¿sabes? Como delitos muy específicos.
y que muy pocas veces he visto en su puesto también. Y luego el Tribunal Supremo. Los delitos cometidos también por un pueblo de policía era que no, a la violencia no ha sido uno, ¿no? Provincial. Provincial. Los policías vamos a... O sea, nosotros vamos a los tribunales ordinarios y a la cárcel ordinaria también, ¿vale? No en la cárcel de nosotros. Solamente que se nos separa del resto de presos. A nosotros se nos enjuicia de forma normal, pero nuestro juicio va a ser en la audiencia provincial. Eso también es súper importante porque cuando van a haber un montón de delitos que cometen los funcionarios públicos, los policías, detenciones ilegales, el aislamiento de morada de estos cuatro, tú entras en una casa como autoridad y no puedes. Cuando tú tienes que decir quién enjuicia, quién instruye, porque eso es la pregunta, ¿quién instruye? ¿Quién enjuicia? Pero no son las mismas personas. Tienes que poner, por ejemplo, instruye sección de instrucción del tribunal de instancia y enjuicia sección de lo penal, pero en el ámbito de la audiencia provincial. Bueno, o pones directamente a audiencia provincial. ¿Por qué? No pone nada, no pone bueno, yo no pondría que bueno, pueden poner este delito iría por la sección de lo penal, pero al ser un policía el que lo comete, va a la audiencia provincial. Nombrando los artículos que... Pero ese artículo no va por el artículo de la ley. Ese artículo va por el artículo, te lo voy a decir de cabeza. Creo que es el artículo 8 de la 286. Si alguien lo puede buscar, el artículo 8 de la 286 de la Fuerza de Seguridad del Estado. Ocho. Mm. La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos que se cometen contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de los cometidos por estos en el ejercicio de sus funciones. Iniciadas unas actuaciones por los jueces de institución, cuando estos entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, suspenderán sus actuaciones y las remitirán a la audiencia provincial. Vamos al artículo y... Tú dices, yo no me acuerdo cuál es la pena del 204, el allanamiento de morada por autoridad, por parte de la autoridad. Allanamiento de morada, papá, esto, ¿cómo se llama? El delito, detiene para no sé qué, y pone sección de instrucción, instruye. De normal, vamos a poner que es un delito menos grave que va a la sección de lo penal. El juez enjuicia es el juez de lo penal, pero en este caso, como es un policía el que comete el ilícito, iríamos a la audiencia provincial, artículo 8.2 de la ley orgánica 286. Porque en ningún lado, en el artículo 14, que es el que nos habla de la competencia de los jueces, que es al que nos remitimos siempre con esta pregunta, ¿quién instruye? ¿Quién enjuicia? Artículo 14, siempre, de la ley. Si no lo sabes, vete al artículo 14. El artículo 14 y el artículo 33 te da la respuesta. El 33, ¿cuál es la pena? Y el 14, según qué pena, qué juez. El artículo 14.3, que creo que es la audiencia provincial, o es el penal. 4, 14.4. El 3 es el penal, me parece. Sí, cuatro. 4. Sí. No te va a decir que ahí van los policías. Te va a decir que la audiencia provincial dirán las penas de más de 9 años, de más de 5 años, hasta nomás. Habría que meter esto, pero estamos... Habría que meter el 8.2 de la ley y quédate loco. El de penal Detalles. ¿Qué digo? El de penal sería con 5 años. Hasta 5. La sección de lo penal es penas hasta 5 años de prisión.
o cualquier otra pena accesoria hasta 10. Inhabilitación por algo. Ahí, cuando veamos los delitos contra la administración pública, a ellos muchas veces no ponen penas de prisión, sino inhabilitaciones. ¿Vale? La inhabilitación del empleo público de 10 a 12, creo que de 9 a 12 o algo así. Algunos hay por ahí, la prevaricación y todo eso, algunos de esas tienen penas de inhabilitación. Pues hasta 10 el penal. De 5 a 9 la audiencia. Y más de 10 de otras penas la audiencia. A priori puede ser fácil dar una vuelta al esquema, porque el esquema se lo detallé todo en plan. Procedimiento, ¿cuál es? ¿En qué artículo está? Y la sección, ¿cuál es? ¿Y en qué artículo está? ¿Y por qué pena vamos a unos o a otras? Luego hay asterisco en todo, ¿vale? Solamente tener claro eso. ¿Ante qué pena está? Si damos un delito de administración administrativa. Que es la administración administrativa, en el acuerdo 2015, por ahí, la 36, 37, 35 con él, y los procedimientos. Presentamos ante un delito que es menos grave, grave, leve. ¿Se puede detener? Sí, no, 495. Leve, no se detiene. Salvo que preste fianza bastante o y tenga domicilio reconocido. ¿Es leve? ¿Es menos grave? ¿Es grave? ¿Tiene pena de prisión? ¿De qué prisión? 5 años. Hasta 5 años. Sección de lo penal. Más de 5 años, audiencia. ¿Qué instruye? Que instruye siempre en la sesión de instrucción. ¿Violencia sobre la mujer? Sección de violencia sobre la mujer, cuando estamos en violencia de género. Es un menor al que le han pegado, es un menor al que han violado. Sección, instruye, sección de menor, no de menores, sino sección de violencia sobre los menores de la infancia, sobre la infancia y no sé cómo, adolescencia. Espero que no les ponga nada de esto, o sea, de esto sí, pero que no entren menores en violencia, ¿verdad? Porque de primera te puedo volver un poco loco. Sobre todo con eso, con los detalles. Yo les puse ahí un poco todo. Y bueno, y si le ponen un delito grave, vamos a la audiencia provincial. Pero delito grave, procedimiento ordinario, siempre más de 9 años para la audiencia. Porque al penal ya no puede ir, porque el penal es hasta 5. El procedimiento ordinario es más de 9. Ni de coña va a poder, perdón, va a poder ir al penal. Si el penal es más de 9, nunca por un delito grave vamos a ir al penal. Existen 3 delitos, menos grave, grave, menos grave y leve. Existen 3 procedimientos a priori. Grave, sumario, menos grave, abreviado, y leve, delitos leves. Y luego está el juicio rápido. Simplemente con mirar que los delitos leves a este procedimiento van por unos delitos tasados y mirar que, también está el problema de jurado, que para esto necesitamos un intensivo de 8 horas. Mirar que el rápido tiene unos delitos tasados también. ¿Vale? Esto yo no nunca sabía. Pero yo creo que el esquema podríamos añadir más cosas, pero está bastante bien porque les encajo los artículos con los procedimientos y te pongo quién conoce y quién falla, quién instruye y quién falla. Puede fallar esto, porque tienes que mirar ante qué estamos, y ante qué delito estamos, y ante qué pena estamos, ¿vale? Más o menos, ustedes que ya más o menos controlan bien, Sí, sí, lo veo las cositas importantes. tan importante, a más o menos sirve. De repente con el Código Penal y Que descifrar el supuesto la diferencia de hurto, robo, robo, esta clase de te tienes que ya indagar, pero el índice, por así decirlo, está guay. índice. Aprender a buscar la ley, aprender a que nos dice. Si no te sabes nada, no te sabes algo, está el índice. Que el índice te dice, pero también se lo condena, te lo cuenta todo. Pero tenemos que saber identificar que es un delito leve, que es un delito no grave, que es un delito grave, por uno se detiene, por otro no. Y por esa pequeña diferencia, no saben diferenciarla, les puedes tirar un supuesto. Y antes de aquí que empecé con el Código Penal y Exacto, identificar los no, delitos. es posible, si no. Luego vamos a entrar bien cuando demos penal o cuando demos el procedimiento penal, que a mí, o sea, una parte del proceso penal me encanta. De hecho, yo suelo ahora el día a día poner un juicio. Hago eso para verlo bien
los procedimientos penales, cómo son en la vida real, me interesa muchísimo porque entramos en las secciones nuevas. Ustedes pueden hacerlo también. Yo sé que esto es tricky máximo, pero pueden hacerlo también un día. ¿Tú quieres ver cómo es todo esto? Vete y plátate ahí en el juzgado, en el juicio. Los juicios son públicos. Y ves cómo es todo el procedimiento penal, ves como una audiencia, lo que hablábamos el otro día. Un hecho delictivo, que fue lo que dije el otro día, alguien me toca el culo, lo ve un juez. ¿Tú crees que ese hecho lo puede ver un juez solo? Por supuesto. Pero el caso de la manada, que fue el ejemplo que puse, 5 tíos, una niña, por la noche le roban el móvil, le pegan un piñazo. ¿Tú te crees que ese un juez solo lo puede resolver? No, a la audiencia, que son 3 magistrados. A grandes casos, más formación, más jueces, un procedimiento más fuerte. A los pequeños, unas lesiones, un hurto, un robo, eso lo puede como un juez solo. En las audiencias están los magistrados, que son magistrados que han sido jueces, pero son magistrados porque tienen más años de profesión, más años de experiencia. Por eso necesitamos que ahí lo paguen en los casos más fuertes. ¿Vale? 15 años de experiencia. Eso es. Lo están mezclando con, pero sí, son entre 15 y 25. Con estos hombres, con los del Consejo General del Poder Judicial. Sí, Los jueces los 15 años de que experiencia. tienen que tener 15 años de pago, eso es elegido. Pero va por ahí entre 15 y 25, pues ya cuando llevan muchos años de profesión y en una materia específica, suelen ascender. Y son magistrados y le dan como un. No sé si cobran más, me imagino que sí, porque están ante delitos más complicados, pero también tienen mayor estatus y después de ahí puedes pasar a ser presidente de sala y presidente de alguna, por ejemplo, el Tribunal Superior. Primero magistrado, luego presidente de la sala de lo penal y luego es presidente de la sala de lo penal y presidente del tribunal. Por hoy. Yo creo que nos vemos más hasta el mes que viene, creo. Pero ya les he vuelto loco, ya. Suficiente. Chao, chicas. Adiós, gracias. Gracias. Esa es la parte guapa. De mandar